vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, alabamos tu glorioso nombre. Grande es tu majestad sobre los cielos y todo lo creado, pues todo esto te adora, te alaba. Reconocemos que todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, todo lo que somos y tenemos procede de ti. Te damos gracias porque abriste nuestros ojos para poder contemplar la hermosura de Cristo el Salvador. Te damos gracias por habernos salvado. Venimos hoy para que tú en gracia fortalezcas, edifiques tu iglesia por medio de la verdad. Que la verdad sea la que gobierne nuestros corazones y que tú te plazcas en venir con poder salvador. Ven pues, danos oídos para escuchar tu palabra. Te suplicamos esto y capacita al predicador, que hayan palabras de vida, palabras que den luz y orientación, que tu palabra se explique y aplique para el bien de tu pueblo. Esto te lo imploramos en el nombre de aquel que vive, intercede por nosotros y vendrá por su iglesia. Amén. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el Salmo 51. El Salmo 51. Y vamos a leer los primeros 6 versículos de este Salmo. El Salmo 51. Declara la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Estas palabras expresan la oración de un hombre arrepentido que delante de la presencia de Dios trata su pecado como Dios manda en su palabra, consciente de que había ofendido a Dios y que su pecado dio ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. El rey David, con un corazón contrito, pidió a Dios que perdonara su pecado y lo limpiara de su maldad. El pecado cometido por David lo llevó a incurrir una culpa legal y lo había contaminado personalmente. Por esta razón David pide a Dios que borre sus transgresiones y que le lave de su maldad. Ya que es la misericordia de Dios que concede estas cosas, David dijo a Dios: ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Ya que Dios no concede su perdón sin una confesión genuina, David confesó la presencia, la naturaleza y el origen de su pecado en este salmo. El Salmo 51 nos enseña cómo tú y yo tenemos que tratar nuestro pecado. Tratar el pecado como Dios manda en su palabra es una evidencia de que Dios nos ha salvado.
Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. El Salmo 51 nos enseña que es nuestro deber pedir a Dios que Él quite nuestra culpa, nos limpie de nuestra contaminación personal. Si hemos de obtener el perdón divino y la limpieza espiritual, tenemos que ampararnos en la misericordia de Dios. También debemos confesar nuestros pecados a Dios y pedirle que Él obre en nosotros de tal manera que su verdad santifique y gobierne nuestro corazón. Por esta razón, el versículo 6 declara: He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Cuando consideramos esta declaración con lo que David dice anteriormente en el versículo 5, vemos un contraste. El versículo 5 habla de lo que gobernó el corazón de David, su pecaminosidad, su necedad. Esto fue lo que lo llevó a pecar contra Dios, a pecar contra Betsabé, a pecar contra el marido de Betsabé y contra la nación de Israel. El versículo 6 menciona lo que debía haber gobernado el corazón de David: la verdad, la pureza, la integridad, la sabiduría. Si la pureza y la aplicación correcta de la ley divina hubieran gobernado el corazón de David, él no hubiera pecado contra Dios. En el Salmo 51, David reconoce y confiesa esta verdad. Este resumen nos pone al día para poder concentrarnos en el versículo 6 de este salmo. En esta mañana concentraremos nuestra atención en la segunda parte del versículo 6 del Salmo 51. Este versículo declara: He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. En esta declaración encontramos que solo Dios concede la sabiduría que debería gobernar el corazón del hombre. Solo Dios concede la sabiduría que debería gobernar el corazón del hombre. En segundo lugar, solo la misericordia de Dios concede esta sabiduría. Y en tercer lugar, Dios concede esta sabiduría solo a los que realmente la buscan. En el versículo 6, David reconoce lo que Dios requiere de él. Él desea que la verdad more y gobierne el corazón. Él quiere que la verdad, como un principio activo y santificador, more en el corazón, para que allí florezca y abunde una verdadera devoción a Dios, o se cultive la verdadera piedad y la santidad, y que esto se manifieste en el comportamiento del hombre. Dios quiere que la verdad esté en lo más íntimo. Él quiere que la verdad, lo opuesto a la hipocresía, gobierne el corazón. Cuando la hipocresía gobierna el corazón, cualquier profesión de devoción a Dios es solo una mentira. La persona que hace tal profesión se encontrará como Simón el mago en hiel de amargura y en esclavitud de iniquidad. Hechos 8, versículo 20 al 23. La hiel de amargura simboliza corrupción moral. Hebreos 12, versículo 15.
Tal corrupción en el corazón solo producirá frutos malos que hacen daño al hombre, a los que lo rodean. Si la hipocresía mora en el corazón del hombre, él será esclavo de la maldad de su corrupción innata. Dios aborrece la falsedad. Dios aborrece la falsedad, el engaño y la hipocresía. Él no quiere que estas cosas moren en el corazón, controlen el corazón, sino que Él desea que la verdad more y gobierne el hombre interior. Cuando el engaño gobierna el corazón, la persona puede pensar que es un verdadero creyente cuando no lo es. Muchos son los que viven engañados, piensan que son creyentes porque conocen intelectualmente lo que enseña el Evangelio por alguna experiencia sentimental o emocional. Sin embargo, el poder del Evangelio no se manifiesta en la vida de esas personas. La verdad que conocen no ejerce una influencia santificadora en su corazón, ni gobierna su comportamiento. Estas personas, pensando que son creyentes, se engañan, pues la Biblia, la palabra de Dios en el Salmo 24, versículo 3 declara: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y un corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Tú eres un creyente y has jurado con engaño. Tú dices que eres un creyente y has jurado con engaño. Tú te equivocas. Si tú no te arrepientes, es porque tú no eres un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Dios odia la hipocresía y el engaño. Dios odia el engaño. Dios desea en el corazón un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe que nos lleva a servir y a someternos a la voluntad de Dios, a dirigir nuestros asuntos según lo que la Biblia enseña y no lo que nuestros caprichos y deseos o lo que nosotros pensamos es lo mejor. No, Dios quiere que en nuestros corazones haya una verdadera fe que nos lleve a servir y obedecer a Dios y a confiar en Él, que haya una piedad vital, una comunión real con Dios, una comunión real con Él. Dios desea que la verdad guíe y santifique nuestra vida. Él desea que nosotros conozcamos en nuestra propia experiencia el poder santificador de la verdad, apartándonos del mal, librándonos del poder del pecado, de la tentación y del mundo. Él desea que la verdad nos libre de nuestra manera antigua de vivir. Dios quiere que la verdad, la sinceridad, nos lleve a una comunión con Él en la que expresamos a Él un amor real y verdadero, y Él nos lleva a conocer en nuestra propia experiencia que Él nos ama. Cuando la verdad está en el corazón como un principio activo, que lo gobierna, la persona podrá evitar y rechazar lo indigno. El creyente va a meditar en todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable. La verdad constriñe al corazón
a obedecer a Dios, a guardar sus mandamientos, a servirle con gozo, aún en la prueba y en la aflicción. Ahora, ¿quién es el que en última instancia puede hacer que la verdad obre en nuestro corazón como un principio activo, un principio que genera, una regla, una norma que genera efectos positivos de obediencia a Dios? Que la verdad y la sabiduría obren en nuestro corazón de un modo santificador, que nos aparte del mal y que nos lleve a vivir según la voluntad de Dios. Pues esta persona es Dios. Dios es el único que puede obrar tal cosa en nuestros corazones. Es por esta razón que David dice en su oración: en lo secreto me harás conocer sabiduría. David entendía que solo Dios puede conceder aquello que Él quiere que gobierne nuestro corazón. Solo Él puede obrar de tal modo que la verdad more en nuestro corazón como un principio activo, santificador y transformador. Podemos leer muchos libros que hablen sobre la Biblia, que expliquen su contenido. Podemos leer la Biblia y conocer lo que dice desde el principio al fin, sin que la verdad o el mensaje de la Biblia nos afecte, nos gobierne y nos transforme. ¿Quién es el que puede hacer que la verdad sea un principio activo, vivo y santificador? ¿Quién puede hacer esto en última instancia o principalmente? Dios. Dios. Si Él no lleva su verdad eficazmente al corazón, solo llegaremos a un mero conocimiento intelectual de la verdad. Conocimiento que no nos afectará, que no nos santificará, que no nos cambiará. Nos sentiremos bien porque conocemos mucho de lo que la Biblia enseña, más que otros. Dicho conocimiento alimentará nuestro orgullo intelectual, pero no nos santificará o transformará nuestro corazón ni nuestra vida. Solo Dios puede obrar de tal modo que la verdad more en nuestro corazón como un principio activo y santificador. Si Él no obra eficazmente por medio de la exposición y aplicación de su palabra, simplemente daremos nuestro asentimiento a la verdad. Amén, diremos. Amén. Diremos amén como una proposición abstracta de teología. Para evitar esto, David declara: en lo secreto me harás conocer sabiduría. Señor, en lo profundo de mi ser, lleva la verdad de tal forma, dame el entendimiento, la comprensión y aféctame con tu verdad de tal manera que ésta gobierne mis pensamientos, mi corazón, mis actitudes, mi vida, mi conducta. En lo secreto me harás conocer sabiduría. Esta declaración expresa la petición de David. Oh Señor, yo conozco que si tú no eres el maestro, que me enseñas la verdad de un modo eficaz, la verdad no morará en mi corazón, no gobernará mis pensamientos, mi conciencia, mis sentimientos, mi voluntad y mis acciones. Por tanto, oh Señor, hazme conocer en lo más íntimo, en mi hombre interior,
sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Según la palabra de Dios, la palabra sabiduría es otro término que la Biblia usa para referirse a la verdad en un sentido práctico. La sabiduría en sí es la capacidad para usar correctamente el conocimiento de la verdad que conocemos. La sabiduría da discernimiento que nos permite distinguir entre bien y el mal. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, Salomón pide a Dios sabiduría. Él dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. La sabiduría nos enseña a aplicar el conocimiento de tal modo que nos apartemos del mal. Juan 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Job 28, 28, he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarme del mal, inteligencia. La sabiduría nos lleva a desconfiar en nuestro corazón. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. La sabiduría divina nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. La sabiduría nos ayuda a ver las cosas como son, para que nuestra simpleza, ignorancia, no nos lleve por aquel camino que nos conducirá a la miseria o enredarnos en esas cosas que no convienen, que nos harán daño y que pueden destruirnos. Proverbios 22, 3, el prudente, aquel cuya sabiduría, la sabiduría divina, gobierna su corazón como un principio activo y santificador. El prudente ve el mal y se esconde. Mas los simples, los que desprecian la sabiduría, siguen adelante y son castigados. La sabiduría nos enseña acerca de la relación que debemos sostener con nuestro prójimo. Nos enseña qué tipo de relación debemos tener con aquellos que nos rodean. Proverbios 1:3 declara los proverbios para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. En fin, la sabiduría nos enseña a amar y a temer a Dios y a practicar la justicia. Pero, ¿quién es el que imparte esta sabiduría? Solo Dios. Juan 3:27 declara, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Pablo pidió a Dios que concediera a los efesios sabiduría espiritual. Él declara, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Cuando David se dio cuenta que su caída estaba relacionada con la fuente profunda de su vida secreta, con la ausencia de aquella verdad divina que obra como un principio activo y santificador, él reconoció que solo Dios podía concederle la verdad o la sabiduría que les restaurarían y le llevarían nuevamente a servir con fidelidad al Señor. Lo que David declara en los versículos 5 y 6 del Salmo 51 nos permite entender la oración que David elevó a Dios. Él reconoce que si la verdad hubiera gobernado su corazón antes y durante la tentación, él nunca
hubiera caído como cayó. Lamentablemente, aquello que gobernó su corazón cuando vio a Betsabé desnuda, cuando la invitó a su casa y cuando se acostó con ella, fue la necedad, el engaño de su corazón. Cuando la necedad gobierna lo más íntimo, nos encontramos indefensos. Somos una presa fácil para el pecado. ¿Qué es la necedad? Es lo opuesto a la sabiduría. Es aquel estado en que se menosprecian y se rechazan los principios morales y espirituales y piadosos de la palabra de Dios. La necedad rechaza los valores morales y espirituales que la Biblia enseña y sobre los cuales descansa la vida. El necio peca contra su propio bienestar, se destruye a sí mismo, rechaza a Dios. En lo que respecta a los asuntos prácticos de la vida, el necio vive como si Dios no existiera. El necio se ve como una persona autosuficiente. Autosuficiente. Yo conozco, yo tengo experiencia. Yo conozco, tengo mis títulos de la escuela. Autosuficiente, y por esto no escucha el consejo de Dios. Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos. Yo sé mejor que el pastor. Yo sé mejor que la Biblia. Yo sé. Allá ellos. Yo voy a seguir los consejos de mi corazón. ¿Y qué corazón? Un corazón pecaminoso, engañoso. El camino del necio es recto. Yo estoy bien. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito religión. Yo lo que necesito es tener un buen trabajo. Yo lo que necesito es tener mucho dinero. Yo lo que necesito es tener un buen tiempo. Yo lo que necesito es hacer esto, aquello y lo otro. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Mas el que escucha consejo, dice la Biblia, es sabio. El necio rechaza la instrucción, Proverbios 15:5. Le falta entendimiento, pues persiste en su maldad, Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. En fin, el necio descuida y desprecia los valores espirituales, morales y piadosos de la palabra de Dios. Es una persona que prefiere y escoge el pecado y menosprecia la santidad y la sabiduría. David pecó porque despreció la sabiduría para seguir la necedad, el engaño de su corazón arrogante y engañoso. Cuando la necedad reina en lo más íntimo, el hombre se entrega al pecado. Cuando la verdad gobierna el corazón, el creyente disfruta de la gracia y el poder necesarios para rechazar y ser librado del pecado. La verdad libera, santifica y conduce al hombre a una relación correcta con Dios. La verdad o la sabiduría lleva al hombre a tener comunión con Dios, lleva al hombre a abandonar la iniquidad en vez de contaminarse con ella. Cuando la verdad gobierna el corazón, el creyente gozará de los recursos y de la fortaleza espiritual que necesita para huir de la tentación, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Cuando el diablo se le acercó para tentarle, el Señor Jesucristo resistió la tentación. Ahora, la pregunta, ¿cómo fue que el Señor resistió la tentación? Pues una cosa es clara, Él no resistió y venció la tentación simplemente citando versículos de la Biblia. Los versículos que Él citó al ser tentado le capacitaron para resistir la tentación, porque la verdad que estos versículos expresan o expresaban gobernaba
el corazón del Señor Jesucristo. Cuando el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan, el Señor le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Con estas palabras, el Señor le dijo al diablo que aquel principio que gobernaba su vida no era su apetito, no era su hambre, sus emociones, sus deseos, ni cualquier propuesta que el maligno le presentara, por más razonables o razonable que fuera. La verdad o la palabra que salía de la boca de Dios era lo que gobernaba y controlaba el corazón humano de nuestro Señor Jesucristo. Ya que Dios el Padre no le había mandado a terminar su ayuno, Jesús esperaría la voluntad del Padre hasta que el momento era que Jesús ayunara. Por tanto, Jesús no comería. Sabed, oh diablo malo, mentiroso y homicida desde el principio, que yo no dejaré que mi apetito, mis deseos naturales, mis circunstancias, mi condición me controle. Estoy comprometido a gobernar mi corazón con cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque la verdad residía en lo más íntimo del Señor, como un principio activo y vivo que le gobernaba. Él pudo resistir la tentación y obedecer el mandato de Dios. Cuando la verdad mora en nosotros de esta manera, esta obra como una vacuna que nos inmuniza contra la tentación y el pecado. Cuando el diablo volvió a tentar a Jesús, le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te sostendrán, no sea que tu pie tropiece en piedra. En otras palabras, si tú quieres tener éxito, básicamente eso fue lo que le dijo el diablo a Jesús. Si tú quieres tener éxito y que te conozcan como un gran predicador, debes hacer algo extraordinario, que llame la atención, que te destaque de todos los demás hombres. Si no realizas algo sorprendente, la gente no te escuchará. Lánzate abajo, y cuando la gente vea que Dios envía a sus ángeles para que no te hagas daño, la gente te seguirá. Esta propuesta parecía razonable, es la que muchos predicadores hoy están siguiendo, y por eso que usted encuentra de cuánta cosa hay bajo el sol para llamar la atención y mantener la atención, especialmente de la juventud de nuestros días. Espectáculos, conciertos, brincos, bailes, luces, humo, cámaras. Algo especial, extraordinario. Tenemos que ser sensibles a la cultura. Muchos de estos ministros se quedarían sin mucha gente si se quitaran todas esas cosas. El diablo le estaba diciendo al Señor: tú quieres que la gente te siga. Tú realmente quieres que la gente preste atención a lo que tú tienes que decir. Y muchos te sigan. Haz algo extraordinario, fuera de lo común. El mismo diablo citó la Biblia a Jesús, como algunos ministros hoy citan la Biblia para justificar lo que no es justificable. Sin embargo, el Señor rechazó
la propuesta del diablo. Pues él entendía que el diablo había malinterpretado la palabra de Dios, la estaba usando fuera de su contexto, de lo que realmente ésta significa. Además, el hacer lo que el diablo le propuso sería tentar a su padre. Cuando uno se expone necesariamente al peligro, uno tienta al Señor. Lo reta a probar que Él es Dios y que en verdad tiene poder. Dios no tiene que probar a ninguna persona tal cosa, que Él es Dios. Es obvio lo que Él es. El problema no está en Dios, el problema está en el corazón del hombre, que sigue la necedad de su corazón, que sigue lo que no es sabio. Dios no tiene que probar que Él es Dios, esto es obvio. Jesús le respondió al diablo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque su palabra mora en mí como un principio que me gobierna. Yo no haré lo que Dios prohíbe en su palabra. Observen, hermanos, Jesús resistió la tentación porque la verdad, la sabiduría, gobernaba su mente, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, su corazón. Esta palabra no se encontraba solamente en su memoria, sino que también gobernaba su corazón. Plummer dijo: es una cosa buena leer mucho la palabra de Dios. También es algo bueno memorizar mucho de su contenido. La historia de la iglesia provee muchos ejemplos excelentes de la gran capacidad para manejar las Escrituras. Sin embargo, no es suficiente que guardemos la palabra en la memoria. Tenemos que guardarla en el corazón como un principio activo, santificador, que gobierna nuestras vidas. El oír, leer o recitar las Escrituras no es lo que nos librará de los caminos falsos. Para que la palabra nos libre de estos caminos, tenemos que abrazar todo lo que enseña con el corazón. Esta palabra debe morar en el corazón como el principio que lo gobierna. Para que la verdad more de esta manera en lo más íntimo, tenemos que clamar a Dios de lo profundo de nuestro corazón con convicción, como David lo hizo, y decir: oh Señor, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. Señor, dame sabiduría. Solo Dios concede la sabiduría que debería gobernar el corazón. En segundo lugar, solo la misericordia de Dios concede esta sabiduría. Solo la misericordia de Dios concede esta sabiduría. Recordemos que David en el Salmo 51 pidió que Dios lo tratara con misericordia. Él dice en el versículo 1: ten misericordia de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La misericordia de Dios es grande y maravillosa. Esta lleva a Dios a ser condescendiente, lo lleva a obrar en corazones entenebrecidos, contaminados e impuros. Cuando Dios creó el mundo, ninguna cosa lo ayudó a crearlo. Tampoco encontró oposición. Allí donde habían tinieblas y desorden, Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Por la palabra de Dios el mundo fue organizado y embellecido. Pero cuando Dios ve el corazón del hombre, ¿qué es lo que ve? El corazón del hombre perdido, ¿qué es lo que ve? Ve mucha oposición, ve mucha resistencia, ve un corazón dedicado a destruirse a sí mismo, ve un corazón necio, un corazón engañoso que resiste la verdad, que se envanece. Tal corazón no es digno ni merece que Dios obre en él.
pero qué consuelo trae y produce la verdad, que Dios es un Dios grande e infinito en misericordia. Misericordia que le lleva a ser amplio en perdonar. Él quiere mostrar su misericordia al hombre. ¿Y cómo lo hace? Primero, mediante la exposición de su verdad salvadora, Él da al hombre un nuevo corazón, un corazón que desea y ama la verdad, un corazón que tiene la capacidad para entender la verdad, que desea vivir según la verdad. Libra al hombre del dominio reinante que ejercía en él la necedad. ¿Para qué? Para que el hombre pueda vivir según la verdad, según la sabiduría, que es la correcta aplicación de la verdad a nuestra vida, a los asuntos prácticos. Dios abre los ojos del entendimiento a aquel que Él salva, para que el hombre comience a recibir y vivir según la verdad. Dios da sabiduría a aquel que salva, le da la capacidad para entender y aplicar correctamente la verdad. Dice la Escritura, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué pasa? Le será dada. Cuán grande es la misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que la verdad está en lo más íntimo de nuestro ser, como un principio santificador? ¿Cómo podemos saber que la sabiduría gobierna nuestro corazón? Pues por los frutos, por su efecto en nuestra vida y comportamiento. Santiago 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su capacidad para hablar, por su capacidad para dar cátedra, por su capacidad para enseñar. Santiago 3, versículo 13, dice que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. La mansedumbre que produce la sabiduría. Hubert explica, el uso judío describe sabio al individuo que poseía una visión moral y la habilidad para decidir cuestiones prácticas de conducta. Esta es una sabiduría derivada de su conocimiento personal de Dios. La palabra entendido del versículo en Santiago, lo cual ocurre solo aquí en el Nuevo Testamento, se usaba para describir a aquel que era capaz de aplicar su pleno conocimiento a situaciones concretas y prácticas. Cuando Santiago habla de una persona como sabia y entendida, él no se refiere a aquel que solo posee un aprendizaje académico, sino a aquel que posee un discernimiento práctico, moral y espiritual. ¿Quién es realmente una persona sabia y entendida? Aquella que muestra por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. La mansedumbre es lo opuesto a la arrogancia. Habla de aquella humildad y tierna actitud que se manifiesta en una paciencia que soporta la ofensa con paciencia y sin resentimiento. La mansedumbre incluye bondad, dulzura, suavidad, apacibilidad de genio. Una persona mansa no es controlada por la ira, el rencor, la avaricia, el orgullo. Está libre de malicia y de deseo de venganza. Versículo 14 de este pasaje bíblico que he leído. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Versículo 14.
Pero si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos, rivalidad, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Ven la diferencia entre la sabiduría natural, la diabólica, la terrenal, y la espiritual, aquella que solamente Dios lleva al corazón? Es una gran diferencia, una gran diferencia. Donde no está la sabiduría de Dios como un principio que gobierna el corazón, ¿qué va a pasar? Allí habrán celos, allí habrá rivalidad, allí habrá confusión y toda cosa mala. Pero donde la sabiduría de lo alto gobierna el corazón, allí van a haber frutos ¿de qué? De paz. Va a haber amabilidad, condescendencia. Habrá misericordia. La persona será condescendiente, razonable, fácil de persuadir. Habrá en esa persona un deseo de ceder. ¿Quién concede esta sabiduría? Dios. Y si tú y yo queremos que esa sabiduría gobierne nuestro corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que solo Dios da tal cosa. En segundo lugar, que Dios es un Dios de misericordia. Ay, pastor, pero yo, un individuo, tantas cosas malas que yo he hecho, yo he vivido mi vida como yo he querido. Mi amigo, Dios es amplio en perdonar. Y tú, hermano, pastores que he cometido el mismo error una y otra vez, Dios es amplio. Refúgiate, ampárate en la misericordia de Dios. Él se deleita en perdonar a aquel que confiesa su pecado. Y por otro lado, busca y dice, Señor, antes la necedad me gobernaba, pero ahora en tu misericordia, en lo inmenso de tu compasión, mira este hombre, mira esta mujer y concédeme que ese principio activo y vivo de sabiduría sea el que gobierne mi mente, mi vida y mi corazón. Finalmente, David reconoce que Dios concede esta sabiduría solo a los que realmente la buscan. Sí, solo Dios da esta sabiduría. Sí, la sabiduría de Dios la podemos adquirir por medio de la misericordia de Dios. Sí, Dios no rechaza aquel alma que pide con un espíritu contrito y humillado sabiduría. Él dice, dará abundantemente y sin reproche. Aquel creyente que con un corazón penitente busca sabiduría, busca que Dios le enseñe en los secretos sabiduría, Dios le hará conocer sabiduría. Hermanos, esta es la petición de un hombre contrito, humillado, arrepentido, que con fe eleva su oración a Dios para que Dios le dé aquello que es más valioso que el oro, que las joyas, que todo lo que el mundo puede darnos, la sabiduría. David pide que la verdad more en él como un principio activo y santificador.
El Señor dice que si alguien se ve falto de sabiduría, que la pida y le será dada. Y no tenéis porque no pedís. Santiago, capítulo 4, versículo 2. Pide con fe y sin dudar, dice el texto en el capítulo 1 de Santiago, y te será dada. Recuerda, sobre todas las cosas más importantes que necesita el creyente en la prueba, no es liberación, es sabiduría. Cuando Santiago habla de cómo el creyente tiene que afrontar las diversas pruebas en su vida, él no le dice al creyente, ora para que seas inmediatamente librado de la prueba. Él no le dice al creyente que su primera responsabilidad es orar por su liberación y vindicación. La primera cosa que él hace en lo que respecta a la oración es animar a los creyentes a orar por sabiduría. Esto es lo más importante, pues esto es lo que le capacitará al creyente a reaccionar como debe en la prueba. Tal vez Dios no conceda una vía de salida inmediata de tal prueba. Entonces, ¿qué? Pero siempre dará sabiduría que le permitirá afrontar correcta y piadosamente la prueba y conducirse piadosamente en medio de la prueba. Le dará sabiduría para glorificar a Dios en la prueba. Ay, cuando nos enteramos de que nos encontramos en medio de problemas y pruebas, dificultades que asedian. Niños, jóvenes, ¿conocen ustedes algo de esto? Es cuestión de tiempo. Esa es la vida. La vida trae sorpresas. Muchas veces nos sorprende. Muchas veces estas sorpresas vienen por donde menos nos las esperábamos. Y nos encontramos en situaciones difíciles. Nos encontramos casi asfixiados. Parece que el mundo completamente se desploma sobre nosotros. No vemos salida. Santiago dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros, en el contexto de las pruebas, las dificultades, las aflicciones, pero si alguno de vosotros se ve falta de sabiduría, que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Dios se deleita cuando el creyente le dice: Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo? No sé qué hacer, pero una cosa yo necesito. Oh Padre, hazme conocer sabiduría. A mí no me preocupa tanto el problema y la prueba. A mí lo más que me preocupa es no saber cómo conducirme en la prueba. Porque si Dios me da el conocimiento de su verdad para que pueda aplicar correctamente su verdad, esto fortalece mi corazón. No importa cuál prueba sea, conozco lo que Dios quiere de mí. Y ahora, Señor, ayúdame y dame la fuerza para aplicar esto para tu gloria. Salomón no pidió sabiduría espiritual y práctica para destruir a sus enemigos, para enriquecerse, para poder, por medio de los ejercicios, por medio de la buena alimentación, por medio de las visitas a los médicos, extender su vida, ¿no? Él pidió sabiduría para saber cómo comportarse delante de Dios y hacer bien
al pueblo de Dios, gobernar con justicia. Él pidió sabiduría. ¿Y qué sucedió? Oiga bien, eso como que le tocó el corazón a Dios. Ja. Mire, este hombre pudo haberme pedido riqueza, pudo haberme pedido esto, pudo haberme pedido, y mira lo que me pide ¿qué? Lo más importante, sabiduría, sabiduría. Y Dios le dijo, porque has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para ministrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te ha dado un corazón sabio y entendido. Esta sabiduría moró en Salomón. Y hermanos, ¡qué vida! ¡Qué bendición! Mientras él gobernó según la sabiduría, el pueblo de Dios tuvo un líder. El pueblo de Dios vio la bendición de Dios en los diferentes aspectos de la nación. Esta sabiduría moró en Salomón como un principio activo y santificador. Y mientras él buscó esta sabiduría, y mientras él se guió por esta sabiduría, Salomón sirvió fielmente al Señor. Cuando dejó que esta sabiduría no fuera lo que gobernara su corazón, se desvió del Señor. Esto fue lo que le pasó a David, y esto será lo que le sucederá al creyente, lo que te sucederá a ti y a mí, si no buscamos constantemente esta sabiduría, si no nos humillamos delante de Dios y decir, Señor, necesito esta sabiduría, como un principio activo y santificador que gobierne mi corazón. ¿Estás convencido de esto? Oh, que el Señor te convenza. Esta verdad debe llevarte a una participación activa durante la predicación de la palabra del Señor. Y decirle, oh Padre, mientras tu siervo explica y aplica tu palabra, en lo secreto, en mi hombre interior, Señor, hazme conocer sabiduría para poder entender la verdad, ver sus implicaciones, para que pueda obedecer sus exigencias éticas y morales y espirituales. ¿A qué vienes tú aquí? ¿Simplemente a conocer algo más de la Biblia? No, amigo, te equivocas. Creyente, es para que vengas aquí a adorar a Dios y pedir que Él te dé sabiduría. Es el deber del predicador predicar con claridad, organización. Debe presentar sus argumentos teológicos con un orden lógico de una manera clara, amorosa y persuasiva. Pero no debemos olvidar que aun cuando el predicador predique como debe hacerlo, es necesario que tú ores para que la verdad te afecte, para que la verdad se convierta en una convicción profunda que controle tu ser. Es para esto que predicamos. Es para esto que Dios quiere que tú oigas su palabra. Si la verdad ha de ser un principio activo, vivo, santificador y transformador en tu vida y la de nuestros hermanos, es necesario clamar a Dios para que le envíe su Espíritu Santo a enseñarnos eficazmente su verdad. ¿Has orado durante la predicación? Que Dios te imparta sabiduría, que ésta controle, gobierne tu corazón. Mi amigo, yo te animo, hermano querido, te animo a hacerlo.
Esta iglesia lo necesita. Ora por nosotros. Ya ves cuán importante es sacar cierto tiempo antes que el culto comience para llevar tu corazón y poder meditar en aquellas cosas que tú debes traerle al Señor. ¿Qué debes traerle al Señor? Un corazón humilde, contrito, que siente la necesidad que sintió David. Señor, he visto cómo me he conducido y comportado la semana anterior. Ha habido egoísmo en mí. No me he conducido como debía. La necedad gobernó mi corazón. Perdóname. Oh Padre, por amor a tu Hijo, enséñame, hazme conocer sabiduría. Sí, en mi corazón. Finalmente, hombre incrédulo, mujer, hombre que vives según tu sabiduría, sabiduría que heredaste tal vez de tus padres o de tus estudios, o que agarraste aquí y allá a medida que estudiabas o a medida que pasaban las cosas en tu vida. Esa es una sabiduría natural. La sabiduría natural y del mundo no te llevará a la salvación de tu alma, sino que te llevará a la destrucción de la misma. Tú quieres seguir en tu necedad, tú quieres seguir dando a conocer, no, yo no necesito religión, eso es para la gente débil, yo no necesito de Dios. Continúa así y eso es lo que tú obtendrás. Tu pecado te alcanzará y te encontrarás en el infierno. Pero no hay necesidad de que sigas tal cosa. Clama a aquel que es amplio en perdonar y que no reprocha y que recibe pecadores contritos y humillados. Tú necesitas la sabiduría que conduce a la salvación, pues escrito está en la palabra de nuestro Dios. Pablo le habla a Timoteo y le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Mi amigo, hoy el Señor te trajo aquí a este lugar para decirte que tienes que cesar, tienes que detenerte, no debes de seguir siguiendo la sabiduría o la necedad, mejor dicho, de tu corazón. Para decirte que la sabiduría indispensable, necesaria, que tú necesitas para la salvación de tu alma, está en la Escritura. Está en el mensaje del Evangelio. Entonces, como criatura creada a la imagen de Dios, que un día tendrás que dar cuenta ante aquel que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, yo te digo en el nombre del Señor, óyeme, clama como David clamó. Señor, hazme entender tu verdad. Señor, que tu sabiduría, aquella que viene por medio de la enseñanza de la palabra tuya, me dirija a la salvación de mi alma, que es por la fe en la persona y obra del único Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy tú puedes tener muchos triunfos y personas que a diario te digan, oye, qué bien, oye, mira, ahí va el licenciado tal, ahí va la doctora tal. Sí, oye, y como eso, eso no sirve. Cuando llegue el momento de tu muerte, eso no te va a ayudar. Y peor cuando estés delante de la presencia del Creador, ¿qué será de ti? Dios se ha traído a ti aquí porque Él es un Dios de misericordia, para decirte que lo más importante para tu vida no es el buen trabajo, no son las buenas casas, no es el sueño americano, no es que inmediatamente seas sacado de la ficción y se acabó. Lo más importante para ti es la sabiduría. Clama a aquel que puede darla y que quiere darla.
y entenderás la verdad, y la verdad te conducirá al único que puede salvarte, el Señor Jesucristo. Te ayudará a entender que no es por obras, sino que es por la fe en Cristo, descansando en Él y en lo que Él hizo para salvar a pecadores. Mi amigo, cree en Él y serás salvo. Lo más importante es la sabiduría. Y Salomón le dice a los jóvenes, sobre todo, busca la sabiduría. Búscala hoy.